Las luces parpadearon, cobrando vida en el panel de control de un avión inerte, mostrando un mensaje sencillo: aún estamos aquí. Lo escalofriante es que el avión había estado inactivo, sin energía, en un cementerio de aeronaves durante más de 40 años, desde que su avión hermano se estrelló, matando a todos los 167 pasajeros a bordo. Aún más inquietante, el mensaje era idéntico a la última transmisión recibida del vuelo condenado antes de que desapareciera del radar. Me llamo Marco Harland, investigador de seguridad aérea desde hace 32 años. He sido testigo de muchos incidentes inexplicables a lo largo de mi carrera, desde lecturas fantasma en registradores de vuelo hasta fallos inexplicables del sistema que desafían la lógica de la ingeniería. Pero nada se compara con lo que descubrí durante mi investigación del incidente del vuelo 2317 de Atlas Airways y los ecos fantasmales que han perseguido al mundo de la aviación durante 4 décadas desde entonces. La fecha era el 17 de enero de 1983. El vuelo 2317 de Atlas Airways, un McDonnell Douglas DC-10, partió del Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago con destino al Aeropuerto Internacional de San Francisco. Las condiciones climáticas eran malas, pero dentro de los parámetros operativos: nieve ligera, cielos nublados, temperaturas rondando los menos 2.2 grados Celsius. Nada que debiera haber preocupado a un avión tan avanzado para su época. El vuelo llevaba a bordo a 167 personas, 158 pasajeros y 9 miembros de la tripulación. Entre ellos había una pareja de recién casados que regresaban de su luna de miel, un renombrado cirujano cardíaco que viajaba para realizar una operación que salvaría vidas, y 37 niños de un coro escolar que regresaban de una competencia nacional. El capitán Roberto Michel estaba al mando ese día, un piloto veterano con más de 15.000 horas de vuelo, conocido por su enfoque metódico y su estricto cumplimiento de los protocolos. La primera oficial Jennifer Jiménez y el ingeniero de vuelo Tomás Bernal completaban la tripulación de la cabina. Los tres tenían expedientes ejemplares en la aerolínea. Las comprobaciones previas al vuelo fueron rutinarias y los registros de mantenimiento del avión no mostraron problemas importantes. El DC-10, con número de cola N327AA, había recibido una revisión exhaustiva tipo C solo 2 semanas antes, con todos los sistemas funcionando normalmente. El despegue fue suave a pesar del clima, y el vuelo 2317 ascendió a su altitud de crucero asignada de 9.450 metros. Durante la primera hora y 47 minutos, la comunicación con el control de tráfico aéreo fue rutinaria y sin incidentes. Luego, precisamente a las 14 horas con 14 minutos, hora del centro, las cosas cambiaron. La primera oficial Jiménez hizo un informe de posición estándar al centro de Chicago. Su voz no revelaba ninguna preocupación. 17 segundos después, la voz del capitán Mitchell se escuchó con una transmisión no programada. Chicago, Atlas 2317. Estamos experimentando alguna actividad eléctrica inusual en nuestra cabina de vuelo. Los sistemas se encienden y apagan. Solicitamos permiso para descender a 8.230 metros. El controlador de tráfico aéreo concedió la solicitud de inmediato. El avión acusó recibo y comenzó su descenso. 3 minutos después, otra transmisión del vuelo 2317, esta vez con una tensión notable en la voz del capitán. Chicago, tenemos múltiples fallos en el sistema. Piloto automático desconectado. Los controles de vuelo se están volviendo inoperantes. Lo que sucedió después se ha convertido en objeto de interminables especulaciones e investigaciones. La velocidad de descenso del avión aumentó repentinamente. La última transmisión registrada se produjo a las 14 horas con 19 minutos, con la voz del capitán Mitchell apenas audible sobre lo que los testigos describirían más tarde como una estática impía. Sistemas comprometidos, no puedo mantener el control, aún estamos aquí, aún estamos... La transmisión se cortó. Se perdió el contacto por radar momentos después. El vuelo 2317 había desaparecido sobre una densa zona boscosa cerca de la frontera entre Wisconsin e Illinois. La operación de búsqueda y rescate se vio obstaculizada por las fuertes nevadas que comenzaron poco después de que desapareciera el avión. Los equipos de búsqueda tardaron casi 30 horas en localizar el lugar del accidente, y lo que encontraron desafió toda explicación. El avión no se había simplemente estrellado, sino que se había desintegrado en el aire, esparciendo los restos en un radio de 11.2 kilómetros.
El patrón de distribución era diferente a todo lo que los investigadores habían visto en accidentes convencionales. Aún más desconcertante era el estado de los restos. Los componentes metálicos mostraban signos de daños por calor extremo, pero no había evidencia de un incendio o explosión convencionales. Los componentes eléctricos se habían derretido en patrones que sugerían flujos de corriente muchas veces mayores de lo que los sistemas del avión estaban diseñados para soportar. La grabadora de datos de vuelo y la grabadora de voz de la cabina, construidas para resistir las condiciones más catastróficas, fueron encontradas completamente borradas. No dañadas, no destruidas, borradas. Como si algo hubiera borrado deliberadamente todo rastro de datos de ellas. Todas las 167 almas a bordo se perdieron. La mayoría de los restos fueron recuperados, aunque la identificación resultó difícil debido a la naturaleza inusual del accidente. La investigación oficial de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte duró 14 meses, una de las más largas en su historia en ese momento. Su conclusión, publicada en marzo de 1984, citó el fallo catastrófico del sistema eléctrico de origen indeterminado como la causa probable, pero muchos investigadores, entre los que me incluyo, quedaron insatisfechos con esta explicación. El capítulo verdaderamente extraño de esta historia comenzó casi exactamente 40 años después, en enero de 2023, en el Aeropuerto de Logística del Sur de California, en Victorville, más conocido como el Cementerio de Aeronaves. Entre los cientos de aviones retirados almacenados allí, se encontraba un McDonnell Douglas DC-10 con número de cola N328AA, el avión hermano del que se estrelló en 1983. Ambos aviones habían sido fabricados uno tras otro, y mientras que el N327AA había encontrado su destino sobre Wisconsin, el N328AA había seguido volando para Atlas Airways hasta 2001, cuando fue retirado y enviado al cementerio. Kevin Rendon, un técnico de mantenimiento con 28 años de experiencia, estaba realizando una inspección rutinaria del avión almacenado. Aunque no se espera que la mayoría de los aviones en el cementerio vuelvan a volar jamás, requieren revisiones periódicas para garantizar que no representen riesgos ambientales o de seguridad. Rendon había inspeccionado el 328AA docenas de veces a lo largo de los años. Esta vez fue diferente. Me acerqué al avión justo después del atardecer, relataría Rendon más tarde en su declaración oficial. Eran alrededor de las 17 horas con 40 minutos, ya estaba oscuro. Noté algo extraño desde unos 45 metros de distancia, un tenue resplandor proveniente de las ventanas de la cabina. Eso es imposible. Estos aviones han estado apagados durante años, las baterías desconectadas, los sistemas vacíos. Pensando que tal vez otro técnico ya estaba a bordo usando luces portátiles, Rendon continuó su acercamiento. Pero a medida que se acercaba, se dio cuenta de que la luz no provenía de una linterna o una lámpara de trabajo. Venía de los propios paneles de instrumentos. He trabajado alrededor de aviones toda mi vida adulta, declaró Rendon. Sé cómo se ve una cabina activa desde el exterior. Esto era eso. Los sistemas estaban encendidos, pero eso simplemente no es posible. Rendon se comunicó por radio con su supervisora, María Vázquez, quien le aconsejó que esperara refuerzos antes de entrar al avión. Pero Rendon, preocupado por los posibles riesgos de incendio debido a lo que supuso que debía ser un cortocircuito eléctrico, decidió investigar de inmediato. Subió la escalera de mantenimiento hasta la puerta delantera izquierda, encontrándola desbloqueada, otra irregularidad, ya que todos los aviones del cementerio se mantienen asegurados. Lo que encontró dentro de la cabina nunca se ha explicado completamente. Los paneles de instrumentos principales estaban iluminados a pesar de que el avión no tenía ninguna fuente de energía conectada. Las pantallas, que deberían haber estado obsoletas y no funcionales después de décadas en el almacenamiento, mostraban texto verde sobre fondos negros. Pero, en lugar de mostrar datos de vuelo, mostraban lo que parecían ser mensajes. Mensajes personales. Dile a Sara que la amo. Por favor, cuida de mi hijo. Dios nos perdone. Lo siento, nunca llegué a casa. Aún estamos aquí. Los nombres acompañaban a los mensajes, nombres que Rendon no reconoció, pero que luego se confirmarían que coincidían con los de los pasajeros del vuelo 2317, el avión hermano que se había estrellado 40 años antes. Lo más inquietante fue la pantalla del capitán, que mostraba un mensaje que envió escalofríos por todo el cuerpo de Rendon. El avión equivocado se cayó. Rendon, visiblemente conmocionado durante entrevistas posteriores, describió lo que sucedió después. Me alejé de las pantallas, sentí que no podía respirar.
Fue entonces cuando lo oí, el sonido de la puerta de la cabina cerrándose detrás de mí. Me di la vuelta, pero no había nadie allí. Entonces la radio cobró vida. Nadie la había tocado. Estática al principio, luego voces, tantas voces, todas susurrando a la vez. No podía distinguir las palabras, solo este coro de susurros. La temperatura bajó tan rápido que podía ver mi aliento. Fue entonces cuando corrí. La supervisora de Rendón, alertada por su llamada de radio de pánico, llegó con personal de seguridad unos 15 minutos después. Para entonces, todos los sistemas del avión se habían apagado de nuevo. La inspección inicial no mostró signos de energía, ni evidencia de que nada se hubiera activado. Las baterías del avión habían sido retiradas hace años, como parte del procedimiento de almacenamiento. No había ninguna unidad de energía auxiliar conectada, ni ningún enchufe de alimentación terrestre conectado. Según todas las leyes físicas, lo que Rendón describió debería haber sido imposible. Pero Kevin Rendón no era el tipo de hombre conocido por vuelos de fantasía o bromas pesadas. Era un técnico metódico y lógico con un expediente impecable. Y había una prueba que respaldaba su historia: su teléfono. En su pánico, se las había arreglado para tomar 3 fotos de las pantallas iluminadas de la cabina antes de huir del avión. Las imágenes eran borrosas pero inconfundibles, texto verde sobre pantallas negras, mostrando los mensajes que había descrito. Aquí es donde entré yo en escena. La Administración Federal de Aviación fue notificada del incidente y, dada su posible conexión con el accidente de 1983, fui llamado de mi semi-retiro para consultar. Yo había formado parte del equipo original de la NTSB que investigó el vuelo 2317, aunque yo era solo un investigador junior en ese momento. El caso nunca me había convencido del todo y había mantenido un interés personal en él a lo largo de mi carrera. Llegué a Victorville 2 días después de la experiencia de Rendón. El avión había sido puesto bajo vigilancia y un equipo de ingenieros eléctricos ya estaba examinando cada centímetro de los sistemas de la cabina, buscando cualquier explicación para lo que había ocurrido. No hay forma de que estos sistemas puedan encenderse por sí solos, explicó la doctora Elena Invierto, la ingeniera principal de la investigación. El avión ha estado completamente desconectado de cualquier fuente de energía durante más de 20 años. Incluso si hubiera energía residual en alguna parte del sistema, no podría ser suficiente para iluminar todas esas pantallas simultáneamente. Y estos viejos CRT requieren una potencia significativa para funcionar. Pero el misterio solo se profundizó. Cuando los ingenieros intentaron encender los sistemas utilizando fuentes externas para probar las pantallas, descubrieron que la mayoría de ellos no funcionaban debido a la edad y el deterioro. Las mismas pantallas que Rendón había fotografiado mostrando mensajes espeluznantes no se podían encender en absoluto. Es como si algo hubiera restaurado temporalmente estos sistemas más allá de sus capacidades físicas, admitió la doctora Invierto. No hay una explicación científica para eso. Examinamos las fotografías de Rendón en detalle. El análisis de imagen confirmó que no habían sido alteradas ni manipuladas. Las marcas de tiempo coincidían con su relato. Y lo más escalofriante, cuando cotejamos los nombres y los mensajes con los registros del vuelo 2317, encontramos coincidencias perfectas. Sara era Sara Michel, la esposa del capitán Roberto Michel. Mi hijo probablemente se refería al hijo del doctor Alan Huerta. El doctor Huerta era el cirujano cardíaco que viajaba para realizar una operación. Los otros mensajes correspondían a circunstancias que conocíamos sobre varios pasajeros. Pero una cosa me persiguió más que cualquier otra. El avión equivocado se cayó. ¿Qué podría significar eso? Estaba sugiriendo que el N328AA debería haberse estrellado en lugar del N327AA, o algo aún más siniestro. Decidí profundizar en la historia de ambos aviones. Habían sido fabricados consecutivamente, virtualmente idénticos en construcción. Ambos habían comenzado a prestar servicio en Atlas Airways con pocas semanas de diferencia en 1979. Los registros de mantenimiento mostraban que a menudo habían sido reparados por los mismos equipos, a veces en los mismos días. Entonces encontré algo extraño. 3 días antes del accidente del vuelo 2317, los 2 aviones habían sido intercambiados en sus rutas programadas debido a un problema mecánico menor con el N328AA, el avión superviviente. El manifiesto de vuelo había sido transferido, pero los registros de mantenimiento mostraban el intercambio claramente.
El capitán Mitchell y su tripulación habían sido originalmente programados para volar el N-328AA, no el N-327AA. El avión equivocado se cayó. ¿Podría ser posible que lo que causó el fallo catastrófico estuviera destinado al otro avión? Pero eso habría una pregunta aún más inquietante. ¿Destinado por quién o qué? Pasé la semana siguiente entrevistando a antiguos miembros del personal de mantenimiento de Atlas Airways que habían trabajado en ambos aviones. La mayoría se había jubilado hacía años y sus recuerdos eran confusos, pero surgieron algunos detalles que parecían significativos. Gregorio Paz había sido supervisor de mantenimiento en O'Hare en 1983. Ahora, con más de 80 años, me habló desde su hogar de jubilación en Florida. Esos dos aviones los llamábamos los gemelos, recordó. Vinieron a nosotros juntos y siempre estuvieron vinculados de alguna manera. Si uno tenía un problema, el otro desarrollaría algo similar en cuestión de días. Era asombroso. Cuando le pregunté sobre los días previos al accidente, su actitud cambió. Había algo mal con el 328, algo que no podíamos precisar. Duendes eléctricos los llamábamos. Los sistemas se probaban bien en tierra. Luego, los pilotos informaban de extrañas fluctuaciones en vuelo. Revisamos ese avión con un peine de dientes finos y no encontramos nada. Por eso, lo cambiamos esa semana. Le dimos una revisión más exhaustiva. ¿Y qué encontraron?, pregunté. Paz guardó silencio durante un largo momento. Nada, ni una maldita cosa. Pero siempre me he preguntado si nos perdimos algo que habría aparecido en el 327 en su lugar, algo que no se podía detectar hasta que fue demasiado tarde. Lo presioné más sobre la naturaleza de los problemas eléctricos. Su respuesta me heló la sangre. Lo más extraño fue el sistema de comunicaciones. Los pilotos informaron de que captaban voces que no provenían del control de tráfico aéreo, una charla de fondo que no se podía explicar. Un piloto, no recuerdo quién, dijo que sonaba como 100 personas susurrando a la vez. Revisamos los sistemas de radio repetidamente. Nada malo. 100 personas susurrando a la vez. Justo como lo que Kevin Rendon había descrito haber oído en la cabina 40 años después. De vuelta en Victorville, la investigación continuó. Los ingenieros habían retirado las unidades de visualización para su análisis de laboratorio. No encontraron ninguna explicación lógica de cómo podrían haber funcionado como Rendon describió. Los componentes internos evidenciaban décadas de deterioro avanzado. Los condensadores se habían secado por completo, las conexiones estaban cubiertas de una corrosión severa. Según toda evaluación razonable, esos aparatos deberían haber sido totalmente incapaces de mostrar absolutamente nada. Entonces ocurrió otro suceso completamente inexplicable. En el laboratorio, bajo condiciones rigurosamente controladas, una de las pantallas se activó de manera repentina. No había ninguna fuente de alimentación conectada en absoluto. La pantalla parpadeó cobrando vida durante aproximadamente 17 segundos. 3 técnicos fueron testigos directos de este fenómeno, y las cámaras de seguridad registraron el evento por completo. El mensaje que se mostró era extremadamente simple. 17 de enero. Recuerden, 17 de enero, el aniversario del accidente aéreo que ocurriría en aproximadamente 3 días. Contrariando las recomendaciones de algunos miembros del equipo, tomé la firme decisión de regresar a la aeronave en Victorville precisamente en la noche del aniversario. Kevin Redmond se ofreció como voluntario para acompañarme a pesar de su evidente temor. Necesito saber que todo esto no fue producto de mi imaginación, me explicó con seriedad. Llegamos a la aeronave justo antes del atardecer del 17 de enero de 2023, exactamente 40 años después de que el vuelo 2317 desapareciera por completo de los cielos. Un pequeño equipo de ingenieros y funcionarios de la Administración Federal de Aviación se unió a nosotros junto con personal de seguridad. Instalamos cámaras adicionales por toda la cabina y la cabina de mando, alimentadas por generadores externos. Medidores de campos electromagnéticos, cámaras térmicas y otros sensores fueron posicionados estratégicamente en puntos clave. Durante las primeras horas no ocurrió absolutamente nada. La cabina de mando permaneció completamente oscura. La aeronave silenciosa, excepto por el ocasional crujido del metal que se expandía y contraía con los cambios de temperatura del desierto. Afuera, el sol se ocultó y las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo nocturno. Exactamente a las 2:14 de la tarde, hora central, que eran las 12:14 de la tarde, hora del Pacífico, donde nos encontrábamos, ocurrió la primera anomalía.
Uno de los medidores de campos electromagnéticos se disparó repentinamente, registrando un campo electromagnético donde no debería existir ninguno. La temperatura en la cabina de mando, que se había mantenido estable en alrededor de 65 grados Fahrenheit, se desplomó a 43 grados Fahrenheit en menos de 2 minutos. «Está comenzando», susurró Redmond, su aliento ahora visible en el aire repentinamente gélido. A las 2:17 de la tarde, hora central, un zumbido bajo comenzó a emanar de los paneles de instrumentos. No era eléctrico, era casi como una vibración, como si los componentes de metal y plástico resonaran a alguna frecuencia justo al borde de la audición humana. Las luces principales de la cabina de mando parpadearon una vez y luego se apagaron por completo, sumiéndonos en la más completa oscuridad. Pero no estuvimos en la oscuridad por mucho tiempo. Uno por uno, las pantallas de los instrumentos comenzaron a brillar, cobrando vida tal como Redmond lo había descrito. Texto verde apareció en las pantallas negras, pero esta vez mostrando datos de vuelo. Altitud, 31.000 pies. Velocidad, 467 nudos. Rumbo, 270 grados. Los parámetros exactos del vuelo 2317 justo antes de que comenzaran sus problemas. La radio crepitó. Estática al principio, luego una voz, clara como si estuviera siendo transmitida hoy mismo. Chicago, Atlas 2317. Estamos experimentando alguna actividad eléctrica inusual en nuestra cabina de vuelo. Sistemas encendiéndose y apagándose. Solicitamos permiso para descender a 27.000 pies. Era la voz del capitán Mitchell, preservada de alguna manera a través de 40 años y reproducida a través de un sistema de radio que no tenía ninguna fuente de alimentación. La cabina de mando a nuestro alrededor parecía vibrar con energía. El aire se sentía cargado, como el momento justo antes de que caiga un rayo. Una de nuestras ingenieras, la doctora Winters, se acercó a la consola central con cautela. «Esto es físicamente imposible», susurró. «Estos sistemas no pueden funcionar sin energía». Como si fuera en respuesta a su declaración, las pantallas cambiaron. Los datos de vuelo desaparecieron, reemplazados por mensajes de texto, los mismos que Redmond había fotografiado, pero ahora apareciendo uno tras otro en cada pantalla en secuencia, como si manos invisibles los estuvieran escribiendo en tiempo real. «Dile a Sara que la amo. Por favor, cuida de mi hijo. Dios, perdónanos. Lo siento, nunca llegué a casa. Aún estamos aquí». Y finalmente, en la pantalla principal del capitán, el avión equivocado se estrelló. La temperatura continuó bajando hasta que alcanzó un escalofriante 0 grados Celsius. Escarcha comenzó a formarse en las ventanas de la cabina de mando. La radio continuó transmitiendo sonidos, no solo voces ahora, sino el ruido ambiental de una cabina de mando en peligro. Alarmas, zumbidos de advertencia, el sonido de paneles siendo manipulados frenéticamente. Entonces llegó un nuevo mensaje en la pantalla central. «Están entre ustedes». «¿Quiénes?», me encontré preguntando en voz alta. «¿Quiénes están entre nosotros?». «Los que cambiaron los aviones». La implicación me golpeó como un golpe físico. ¿Estaba esto sugiriendo un sabotaje? ¿Que alguien se había asegurado deliberadamente de que el N327AA volara ese día en lugar del N328AA? ¿Que el accidente del vuelo 2317 no fue un accidente en absoluto? Antes de que pudiera procesar esto, la radio crepitó de nuevo con las palabras finales del capitán Mitchell. «Sistemas comprometidos. No podemos mantener el control. Aún estamos aquí. Aún están». Entonces silencio. Completo silencio. Incluso el zumbido se detuvo. Durante aproximadamente 30 segundos no ocurrió absolutamente nada. Nos quedamos congelados en la cabina de mando, apenas respirando, rodeados de equipos que no deberían estar funcionando y sin embargo de alguna manera lo estaban. Entonces, cada pantalla cambió simultáneamente para mostrar el mismo mensaje. «Encuéntralos». Las pantallas se oscurecieron. La temperatura comenzó a subir de nuevo a la normalidad. El evento había terminado, habiendo durado precisamente 5 minutos y 43 segundos, la duración exacta de la crisis a bordo del vuelo 2317 antes de que desapareciera del radar. La investigación que siguió llevó a nuestro equipo en direcciones que ninguno de nosotros había anticipado.
La teoría del sabotaje nos llevó a revisar los registros de personal de Atlas Airways alrededor de 1983. Cruzamos referencias del personal de mantenimiento que tenía acceso a ambas aeronaves, centrándonos en aquellos que podrían haber tenido el conocimiento para inducir una falla eléctrica catastrófica que solo se manifestaría bajo condiciones de vuelo específicas. 3 nombres surgieron como personas de interés. Uno había fallecido. Uno había desaparecido poco después del accidente y se presumía muerto. El tercero, Harold Jenkins, estaba viviendo bajo un nombre falso en el norte de Canadá. Cuando los agentes federales localizaron a Jenkins, no se resistió. Parecía casi aliviado de ser encontrado. Su confesión, grabada durante 27 horas de entrevistas, reveló una conspiración que había permanecido oculta durante 4 décadas. Jenkins había sido parte de un equipo de sabotaje de 3 personas que trabajaba en nombre de la unidad de espionaje corporativo de una aerolínea competidora. Su misión, crear dudas sobre la seguridad de la flota de DC-10 de Atlas Airways, haciendo que el precio de las acciones de la compañía bajara para facilitar una adquisición hostil. Nunca quisimos que se estrellara, insistió Jenkins durante su confesión. El sistema que modificamos se suponía que causara fallas eléctricas temporales, lo suficientemente aterradoras como para salir en las noticias, pero los pilotos deberían haber podido recuperarse. Algo salió mal. El efecto cascada fue más severo de lo que nuestros modelos predijeron. Los saboteadores de hecho habían apuntado al N328AA, específicamente porque estaba programado para una ruta de alto perfil con una cobertura mediática significativa. El cambio de aeronave de última hora había enviado su dispositivo de sabotaje al aire en el avión equivocado, con una diferencia crítica. El N327AA tenía una configuración ligeramente diferente en su arquitectura de bus eléctrico, debido a una actualización reciente que el N328AA aún no había recibido. Esta diferencia amplificó el efecto del dispositivo de sabotaje más allá de lo que los conspiradores habían anticipado. Jenkins y sus cómplices se habían escondido después del accidente, horrorizados por lo que habían causado. Uno se había suicidado meses después, otro desapareció mientras intentaba huir a Sudamérica. Jenkins había vivido con su culpa durante 40 años, cambiando su identidad y retirándose de la sociedad. He estado esperando, les dijo a los investigadores. Cada noche durante 40 años, he soñado con ellos, toda esa gente en el avión. Me muestran sus caras, me dicen que todavía están ahí, esperando que alguien sepa la verdad. Jenkins fue acusado de 167 cargos de homicidio involuntario, entre otros delitos federales. Sin embargo, murió bajo custodia antes de su juicio, un aparente suicidio, aunque algunas circunstancias seguían siendo sospechosas. El caso del vuelo 2317 de Atlas Airways fue oficialmente reabierto y reclasificado de accidente a acto criminal. Las familias de las víctimas, muchas de las cuales habían vivido con incertidumbre durante décadas, finalmente tuvieron respuestas. Se celebraron servicios conmemorativos en todo el país en el 41º aniversario del accidente. En cuanto al N328AA, la aeronave hermana que debería haber llevado a esos pasajeros a su muerte, permaneció en Victorville bajo constante vigilancia. No ocurrieron más activaciones inexplicables. 6 meses después de nuestra experiencia en la cabina de mando, la aeronave fue desmantelada y desechada, pero no antes de que un examen exhaustivo revelara un detalle inquietante. Oculto en un panel de acceso debajo de la estación del ingeniero de vuelo, estaban los restos de un dispositivo que coincidía con la descripción de Jenkins del mecanismo de sabotaje previsto para el N327AA. Nunca había sido activado, nunca había sido descubierto durante décadas de mantenimiento. El caso de Atlas Airways ahora se enseña en los cursos de seguridad aérea como un ejemplo tanto de las vulnerabilidades físicas como humanas en el transporte aéreo. Pero hay otro aspecto que sigue sin explicación, un aspecto que ningún curso de ingeniería o seminario de seguridad puede abordar. ¿Cómo aparecieron los mensajes en sistemas que no tenían energía? ¿Cómo transmitieron las voces de los muertos a través de radios silenciosas? Algunas preguntas tienen respuestas convencionales, algunas no. Me jubilé por completo después de la confesión de Jenkins, mi caso final cerrado después de 40 años. Pero sigo pensando en esa noche en la cabina de mando, cuando la frontera entre el pasado y el presente, entre la vida y lo que venga después, pareció disolverse.
Pienso en 167 almas que esperaron 4 décadas para que la verdad fuera conocida. Pienso en su mensaje final, aún estamos aquí. Tal vez algunos eventos dejan una impresión no solo en nuestros recuerdos, sino en la realidad misma. Tal vez el metal y el cable y el plástico pueden de alguna manera registrar momentos de emoción extrema, energía extrema, injusticia extrema, reproduciéndolos cuando las condiciones son las adecuadas. O tal vez hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que se sueñan en nuestra filosofía. No sé qué explicación es más inquietante. El modelo DC-10 ya no está en servicio comercial de pasajeros. La aerolínea que se convirtió en Atlas ya no existe, habiendo sido absorbida por aerolíneas más grandes hace años. El aeropuerto en Victorville continúa sirviendo como un cementerio para aeronaves que han llegado al final de su vida útil. Y en algún lugar de los densos bosques de la frontera entre Wisconsin e Illinois, fragmentos del N327AA todavía yacen sin ser descubiertos, demasiado pequeños o demasiado profundamente incrustados en la tierra para haber sido recuperados por los equipos de búsqueda originales. A veces, los pilotos que vuelan sobre esa área por la noche informan de interferencias inusuales en sus radios. Breves ráfagas de estática, y dentro de ellas lo que suena como voces susurrantes. El fenómeno es lo suficientemente conocido como para que los pilotos tengan un nombre para ese espacio aéreo, el coro. Los controladores de tráfico aéreo ni confirman ni niegan estos informes. La Administración Federal de Aviación no tiene una posición oficial sobre ellos, pero los pilotos lo saben. Ajustan sus rutas ligeramente si pueden, dando al área un margen más amplio del estrictamente necesario. Por si acaso, ¿qué harías tú si estuvieras volando a través del espacio aéreo de El Coro y tu radio de repente cobrara vida con las voces del vuelo 2317? ¿Creerías que era solo una interferencia aleatoria o algo más significativo tratando de comunicarse a través de la barrera de la muerte misma? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y suscríbete para más investigaciones sobre misterios de la aviación que permanecen sin explicación hasta el día de hoy. Los cielos guardan muchos secretos y no todos están destinados a ser comprendidos. Pero antes, si disfrutas de este tipo de contenido, recuerda dejar tus super gracias para apoyar el canal.